Hola, ¿qué tal? Yo soy Pastor Víctor Pérez y les doy la más cordial bienvenida a esta su Iglesia Evangélica Luterana Confesional, la Santa Cruz. Deseamos que todos ustedes se encuentren bien y esperamos que el culto de hoy sea de bendición para todos también y cada uno de ustedes. Hoy celebramos el culto del Jueves Santo y estamos iniciando, como lo dijimos, una temporada muy solemne, la Semana Santa, y en este Jueves Santo el culto lo iniciamos en este momento con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es que el Jueves Santo es la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros para sufrir una muerte horrible en la cruz. En este día celebramos la institución de la Santa Cena y meditamos en la reconciliación y comunión que tenemos con Dios por medio del cuerpo y sangre de Cristo. Vamos a iniciar entonando nuestro primer himno. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta estación de la Cuaresma hemos oído el llamado de nuestro Señor a que intensifiquemos nuestra lucha contra el pecado, la muerte y el diablo. Todo lo que impide que amemos a Dios y al prójimo. Entramos en esta lucha en el bautismo. El perdón de Dios y el poder de su Espíritu para enmendar nuestras vidas todavía nos acompañan a causa de su amor por nosotros en Jesús, nuestro Salvador. En la familia de la Iglesia, Dios nunca se cansa de otorgar paz y nueva vida. En la absolución recibimos el perdón como de parte de Dios mismo, y de esta absolución no debemos dudar, sino que creamos firmemente que se nos perdonan los pecados ante Dios en el cielo, pues el perdón nos viene en el nombre
y por el mandato de nuestro Señor. Nosotros que recibimos el amor de Dios en Jesucristo, somos llamados a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros, así como Jesús vino a servirnos a nosotros. Sin embargo, en esta, la Santa Comunión, que los miembros del cuerpo de Cristo participan más íntimamente en su amor, acordándonos de la última cena de nuestro Señor con sus discípulos. Comemos el pan y bebemos de la copa de esta cena. Juntos recibimos el don del Señor de sí mismo y participamos en aquel nuevo pacto que nos une en Él. La Santa Cena es la promesa del gran banquete que compartiremos con todos los fieles cuando vuelva el Señor. La culminación de nuestra reconciliación con Dios y los unos con los otros. Confesemos nuestros pecados a Dios suplicándole que nos perdone. Todopoderoso Dios y Padre eterno, Padre de misericordia, te confieso que no te he amado de todo corazón. He buscado mis propios caminos en vez de los tuyos, en lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. No he amado a mis hermanos y hermanas como a mí mismo. Por esto merezco tu castigo ahora y eternamente. Sinceramente lamento mis pecados, me arrepiento de ellos. Te ruego que tengas misericordia, oh Señor. Perdónanos por amor a Jesucristo, quien sufrió y murió por nosotros. Límpiame de mis pecados, líbrame de mi culpa. Concédeme de tu Espíritu Santo para que pueda enmendar mi vida pecaminosa. Recibamos, amados hermanos, la absolución. El Dios Todopoderoso ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Por amor de Él, Dios nos perdona los pecados y nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, como siervo llamado de Cristo y por su autoridad, te son perdonados todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor, que nos ha perdonado y nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo nuestro Señor, ha prometido otorgarnos el poder para perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, reconciliémonos los unos con los otros y extendamos los unos a los otros la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, les perdono tal como en Cristo Dios me ha perdonado a mí. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Los unos a los otros, la paz sea con ustedes. Oremos. Señor Jesucristo, en el sacramento de la Santa Comunión nos das tu verdadero cuerpo y sangre como un recuerdo de tu pasión y muerte en la cruz. Concede que tan firmemente creamos tus palabras y promesas que siempre participemos de este sacramento para nuestro beneficio eterno. Porque tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonemos nuestro segundo himno. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató, su gracia me enseñó a
consuelo recibí. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Bien, amados hermanos, la lectura para este día en la cual vamos a meditar es el libro de Marcos, capítulo 14, versos del 12 al 26. Y en esta parte de la Biblia vemos que en esta noche en que Jesucristo y sus discípulos celebran su última Pascua juntos, Jesús instituye la Santa Cena. En este sacramento recibimos lo que ganó por nosotros, la redención, es decir, el cuerpo y sangre de Cristo. Este sacramento fue dado como sello del pacto nuevo que tenemos en Cristo, como sello de paz, don de Dios, don del perdón de los pecados. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Marcos 14, del 12 al 26. Y la palabra de Dios dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿o seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando comieron,
cantando el himno, salieron al monte de los olivos. Hermanos y hermanas, esta es la hermosa palabra de Dios. Gracia, misericordia y paz sea para cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Jueves Santo, amados hermanos, es el comienzo del fin. Al salir del aposento alto ya dispuesto, como nos lo dice Marcos 14:15, donde estaban la cena, Jesús y sus discípulos se enfrentaban a la escena final que comienza y que les llevaba al sufrimiento de la cruz. Difícilmente hubieran podido encontrar un sitio más adecuado. Getsemaní, ¿qué significa? Significa molino de aceite. Era un pequeño jardín de olivos donde Jesús acostumbraba a meditar y que hoy se convierte en un lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Hay 3 puntos, 3 partes que debemos de ver. La primera es que en Getsemaní encontramos al Jesús hombre que se enfrenta a la exigencia terrible, ¿sí? Se encuentra ante una exigencia terrible. Al llegar al jardín, el Señor divide a sus discípulos en 2 grupos. Por un lado están Pedro, Juan y Jacobo, quienes siempre le acompañaban en los momentos más difíciles y les insta a orar, les anima a que oren. Y por otro están los restos de los discípulos, es decir, los demás discípulos. En esos momentos Jesús hace una revelación que nos parece extraña. Jesús está angustiado y tiene miedo. El Señor se enfrenta a su carácter de Dios, ser humano, con la realidad. Y esta realidad se puede decir a futuro. Le espera una muerte terrible en manos de un grupo de religiosos dispuestos a costa de lo que sea romper la ley o romper su ley. Pero ¿para qué romper esa ley? Bueno, para aprenderle. Y de un gobierno impersonal, y podríamos decirlo incluso injusto. Jesús se enfrenta a las consecuencias de su mensaje. Ha predicado la vida y el mundo le depara la muerte y el sufrimiento. Esta revelación de la angustia de Jesús debe parecernos extraña. Por lo regular, la historia celebra a aquellos que enfrentan la muerte en forma heroica o estoica, es decir, sin mostrar dolor o angustia. La historia nos recuerda a sacerdotes, en este caso, que querían a costa de lo que sea destruir a Jesús. Y la historia nos recuerda también a que estos sacerdotes les placía hacer algo indebido y no presentaron ningún sentimiento, no mostraban ningún sentimiento alguno. Pero el caso de hoy es que nuestro Señor Jesucristo va enmudecido, va en una manera obediente. Y no tenemos a un Jesús estoico o místico para quien el cuerpo no importa, porque lo importante son las cosas espirituales. El Señor no es un mago, un gurú que vive en el mundo como si la creación fuera la cárcel del alma. Mucho menos encontramos en Jesús la actitud de algunos super espirituales que se han metido en la iglesia de Cristo y que ven a todo aquel que sufre, que llora y que está triste como un creyente de segunda categoría.
que está enfermo porque no ora lo suficiente. No, hermanos míos, Jesús no se encuentra en ninguna de estas categorías. Jesús está presente. Jesús sufre porque es verdadero hombre, pero su humanidad no es un juego. El Señor se enfrenta a una muerte cruel e injusta que le obliga a dejar atrás la compañía y el amor de sus amigos, el amor de sus discípulos. Jesús sufre porque es hombre, porque es siervo de Dios. Y el ministerio que Dios da en el mundo no es uno que nos lleva a evitar el sufrimiento, sino que nos lleva a través del valle de la sombra de muerte. Y esto como nos lo dice el Salmo 23. Este hecho de la humanidad de Cristo es sumamente importante para nosotros, porque significa que tenemos en Él un sumo sacerdote, pero también nos indica que esto no quiere decir que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, como lo dice Hebreos 4:15. En Getsemaní encontramos a Jesús siervo, el que está puesto o dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Ahora bien, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, este siervo que sufre es uno que tiene una relación especial con su amo. Este siervo no es esclavo, es hijo. Es uno que tiene una relación más profunda de la que ha tenido ningún otro con Dios. El siervo que sufre es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como muchos lo llamaron, el Santo de Israel. Jesús es el único personaje en la historia de Israel que llamó a Dios Padre en forma personal. La palabra Abba es una expresión del lenguaje arameo que era utilizada solamente por los años pequeños para dirigirse, se puede decir, Jesús a Dios Padre. Y en este sentido, Jesús hace lo que sería la herejía frente a los fariseos de su época. Jesús llama a Dios papá, padre, o como muchos decimos a nuestros papás, papito. Algo que no había hecho ningún otro personaje en la historia de Israel, donde Dios aparece como el Padre del pueblo en su totalidad. Es este hombre con una relación especial con Dios el que se enfrenta con la copa amarga, copa que no era otra cosa que el destino que Dios le tenía deparado para el futuro. Esto es importante. No es un destino preparado por los hombres, por las instituciones o poderes de la época. Nadie le quita la vida a Jesús. Él da su vida voluntariamente, como lo dice Juan 10:18. La muerte de Jesús no es una muerte forzada por el pecado, sino que es un instrumento de Dios en la revelación para la justicia, es decir, revelando la justicia por medio de Cristo. En este sentido, es importante el uso de la palabra copa y de la frase la hora señalada. Los judíos utilizaban estas frases para hablar del tiempo futuro, en el cual el reino de Dios se haría una modalidad para todos en el pueblo. Por la palabra o con la palabra copa se hablaba del momento
en el que la salvación llegaría a todo el mundo, en la manifestación del momento de Dios. En este sentido, amados hermanos, vemos claro el motivo de la obediencia del Hijo. Jesús obedecía la exigencia de Dios porque su muerte sería instrumento, camino, puente por el cual llegaría la manifestación poderosa del reino de Dios para todo el mundo. Su muerte, el tomar la copa, marcaría la hora señalada por la cual Dios llegaría a la humanidad y todo creyente recibiría el espíritu de adopción que le capacitaría para decir Abba Padre, como lo dice Romanos 8:15 y Gálatas 4:16. En Getsemaní vemos a Jesús dispuesto a sufrir por el pueblo, pero por el pueblo pecador, que lo deja totalmente solo. En este momento hemos llegado al punto de preguntarnos el significado para los discípulos de esta noche de oración. ¿Y qué significado tiene para ti esta noche de oración? Si para Jesús el jardín de oración es angustia y obediencia, debemos preguntarnos qué significó el monte para aquellos que acompañaban al Señor en aquella noche crucial. Este es el momento de ver qué significa Getsemaní para los discípulos del Señor. En este sentido, Getsemaní es un lugar llamado la vocación y de comisión. El monte es el lugar escogido por Dios para asignar a los discípulos una tarea especial. Getsemaní es el llamado divino a velar en oración. Velar no solo en el sentido de romper una noche orando, sino de vigilar y estar atento a la voluntad de Dios que nos revela de este modo el velad, que les dice el Maestro a sus discípulos, transciende el tiempo y se convierte en un mandato a seguir la voluntad de Dios en forma inquebrantable, como por medio de la oración. Pero si bien por un lado Getsemaní es lugar de llamado y comisión, por otro el monte es también lugar de flaqueza. Flaqueza que se expresa en el sentido o en el sueño, vamos a decirlo así, en el sueño, en la dejadez, en la ceguera, en la llegada de los acontecimientos que se temían, que tenían miedo. La debilidad de los discípulos consiste en un tener la sabiduría de Dios y el discernimiento para leer en el tiempo en el mal estaba a la mano. Dispuesto a destruir a su maestro, la debilidad de la carne no consiste solo en el cansancio físico, sino que nos habla principalmente de la condición humana, del pecador que se resiste a hacer la voluntad divina de Dios. Porque el ser humano busca siempre su propia voluntad, su propia comodidad. Es precisamente, amado hermano, amado amigo, que esta debilidad es la que nos lleva al fracaso. Fracaso de no poder velar una hora, fracaso de resistir el Espíritu de Dios, fracaso en el cual estás siempre dispuesto y seguir a la pereza, fracaso de dejar solo al Maestro en la lucha, fracaso de no poder resistir los pecadores que se llevan a nuestro Señor, fracaso que nos lleva a salir corriendo desnudos
y de negar a nuestro Señor, tal como nos lo dice Marcos 14:52 y Marcos 14:66 al 72. Entonces, Getsemaní es el lugar donde todos abandonamos a Jesús, donde todos le fallamos y le dejamos absolutamente solo, luchando contra el pecado por nosotros. Entonces, ahora, amado amigo, amado hermano en Cristo, como iglesia, el Señor que se da por nosotros nos llama a velar en oración por un mundo que se pierde. Somos con quien único el Señor cuenta, es decir, el Señor cuenta contigo, conmigo. Y Él está a nuestro lado. Él está en la lucha contra los elementos del mundo. Pudiera usar ángeles, legiones de ángeles, con solo una palabra que Él diga, con solo una palabra suya. Pero nos ha escogido a nosotros como mensajeros suyos. El Señor cuenta con nosotros. Sin embargo, hoy le hemos fallado. Le hemos dejado solo. Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Dice el versículo 41. Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Sin embargo, hoy le hemos fallado. Le hemos dejado solo. Ahora ya podéis dormir, dice el Señor, y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Entonces, amado hermano, amado amigo, yo te insto, yo te invito este día a que oremos a Dios, no abandonemos a nuestro Señor, pidamos por todos nosotros, todos los que estamos sufriendo, por todos los que estamos pasando por tribulación, por todos los que estamos pasando por tempestades, sean físicas, sean morales, sean económicas, corporales, de cualquier índole. Es momento, llegó la hora, y la hora es ahora, es en este momento. El Hijo del Hombre es entregado, es decir, nuestro Señor es entregado en manos de pecadores. Gocemos con Él, alabémosle, glorifiquemos su nombre y preparémonos para esta muerte, que Él es todo nuestro ser, todo nuestro ayo. Él es nuestra única ayuda. Oremos unidos, estemos unidos, alabando al verdadero Dios, glorificando esta gran obra que ha llevado a cabo para nuestra salvación. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Oremos todos juntos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es momento de entonar nuestro tercer himno. A ti, Jesús amado, líbrame de mi pecado. Calma, Redentor, mi llanto. He pecado tanto, tanto. Con la sangre que vertí
Bien, amados hermanos, reciban la bendición. El Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga ahora y siempre. Amén. Es momento de entonar nuestro último himno y después de nuestro último himno terminamos el culto de Jueves Santo manteniendo 1 minuto de silencio por la partida de nuestro Señor. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador.